soy Paula Antona, R2 del Centro de Salud Pinomontano A, y junto con Pedro Ramírez, R3 del mismo Centro de Salud, hemos realizado este trabajo sobre la crisis epiléptica. Decidimos elegir este tema porque a ambos nos parece que la crisis epiléptica es una situación que muchas veces tiene un difícil manejo o nos da un poco de miedo a la hora de afrontarla, tanto en urgencia como en el día a día en la consulta. Vamos a dividir el trabajo en tres partes. Primero vamos a ver una pequeña clasificación con los tipos de crisis epiléptica que hay. Luego pasaremos a ver el planteamiento en urgencia, sobre la anamnesis que hay que hacer, la exploración y las pruebas complementarias. Y por último haremos unas pequeñas pinceladas en el tratamiento. Dejaremos toda la información, pero no entraremos en mucho detalle. Lo primero de todo es describir qué es una crisis epiléptica. Son episodios autolimitados de alteración de la función cerebral causados por una actividad anormal y excesiva de un grupo de neuronas corticales. Esta actividad se puede quedar en una zona concreta, se puede extender a varias zonas o bien puede iniciarse en dos zonas diferentes simultáneamente, como veremos ahora luego en la clasificación. La expresión clínica está en relación con el área afectada y alteraciones tanto sensitivas como motoras, como de otros tipos, como ahora veremos a continuación. ¿Cuándo se considera epilepsia? Cuando se dan dos o más episodios de causa espontánea de esta crisis. La clasificación a grandes rasgos tenemos dos tipos. Por un lado tenemos las crisis parciales o focales y por otro lado las generalizadas. Las crisis parciales se origina en un conjunto de neuronas localizado en una parte del hemisferio cerebral, mientras que las generalizadas se dan simultáneamente en dos áreas. No quiere decir que se afecte todo el corte cerebral completo, pero se da en dos áreas simultáneas. Por lo tanto, la pérdida de conciencia ocurre siempre al principio de la crisis, ¿vale? Dentro de las parciales o focales tenemos las simples, donde no hay alteración de la conciencia, y las complejas, donde sí hay una alteración de la conciencia y se acompaña normalmente de automatismo. Después tenemos un subtipo que son las secundariamente generalizadas. Como he dicho antes, la alteración se da en una zona concreta, pero luego se extiende a otras zonas. Entonces hay una pérdida de conciencia también y es difícil muchas veces de distinguir entre la secundariamente generalizada a la generalizada. Muchas veces lo que nos ayuda es que el que exista un aura o un periodo postcrítico nos indica que la crisis ha sido de característica focal y no generalizada. Luego, en la generalizada conocemos muchos tipos que hemos clasificado en dos de estos cuadros. Por un lado tenemos las ausencias, que a pesar de ser una crisis bastante diferente a las típicas, todo el mundo las conocemos. Es ese niño característico que tiene una desconexión del medio, que no tiene pérdida de conciencia, pero simplemente desconecta y vuelve a conectar al poco rato, ¿vale? Estas las típicas que clínicamente son muy parecidas, pero se diferencian porque las típicas responden peor al tratamiento y en el electroencefalograma es donde encontramos la diferencia básica, pero a nosotros a nivel clínico no vamos a notar ningún tipo de diferencia. Después tenemos la mioclónica, que son esas sacudidas breves, únicas o repetidas, bilaterales y simétricas de los miembros, sin alteración perceptible de la conciencia, ¿vale? Por otro lado tenemos la clónica, que es una actividad clónica bilateral, normalmente asimétrica. Después tenemos las tónicas, que es una contracción muscular mantenida de segundo de duración. Y en contraposición tenemos las crisis atónicas, que se produce una caída al suelo brusca por una pérdida del tono muscular, ¿vale? Y por último, las más características, que son las tónico-clónicas. Son crisis que se dan en dos fases. Primero una primera fase de aumento del tono, la persona se queda rígida y se sigue en una fase de clónica, donde hay una relajación intermitente y comienza la sacudida brusca bilaterales. Muy bien, ahora una vez que ya conocemos qué son las crisis epilépticas, los distintos tipos que hay, vamos a ver cómo afrontar estas crisis cuando aparecen en urgencia o en nuestra consulta del centro de salud. Lo primero y más importante es que tenemos que hacer un planteamiento inicial que se basa en tres puntos. Primero, confirmar que se trata de una crisis, ¿vale? Que no estamos en una pseudocrisis o en un síncope o cualquier otro tipo de situación que se pueda aparecer.
Una vez que confirmamos esto, identificamos el tipo de crisis. Tenemos que identificar si se trata de una crisis focal o generalizada, porque luego hay modificaciones en el tratamiento. Y por último, integrar la crisis en el contexto del paciente. Es decir, es un paciente conocido que ha tenido una crisis a pesar del tratamiento, es un paciente que nunca ha tenido una crisis y de repente aparece. Hay que ver si hay una enfermedad aguda de base, una lesión subyacente, alguna situación que pueda estar provocando estas crisis. El diagnóstico en urgencia se basa principalmente en una anamnesis y una exploración neurológica, tanto sistémica, muy exhaustiva. Tenemos que dejar un poco de lado las pruebas complementarias, es decir, lo más importante de todo es hacer una buena anamnesis. ¿Por qué? Porque con ella, simplemente con una anamnesis, podemos saber qué es lo que ha provocado esa crisis y ante qué tipo de paciente estamos y ante qué tipo de crisis, ¿vale? Aquí queremos recordar el tema de para diferenciar la secundariamente generalizada de la generalizada, el déficit postcrítico. Normalmente cuando hay un déficit postcrítico, que es ese momento en el que el paciente tarda en volver a la normalidad, sugiere un origen focal, si existe, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las causas normalmente más frecuentes de que se produzca una crisis en un paciente que está tomando el tratamiento es bien la supresión del tratamiento o la abstinencia o intoxicación de alcohol y droga, ¿vale? Después otras causas también frecuentes, pero algo menos, son los traumatismos craneoencefálicos, la meningoencefalitis, la LOE y después trastornos como la hipoglucemia, la insuficiencia respiratoria, privación o sobredosis de fármacos. Entonces todo esto lo podemos conocer con la anamnesis, ¿vale? También aquí hemos querido resaltar que existen unos factores de riesgo de recidiva, que son bien, según el tipo de crisis, si es una crisis focal o ha tenido una duración larga o incluso se ha tratado de un estatus, o bien si la crisis aparece a medianoche o primeras horas de la mañana, o si se comienza con esta crisis en edades extremas, bien en niños muy pequeños o bien en personas muy ancianas, ¿vale? Y aparte del tipo de crisis, tenemos que si se trata de una causa, si existe, una causa subyacente o hay una exploración neurológica normal o en el electroencefalograma es patológico, también son factores de riesgo de que se vuelvan a provocar estas crisis. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de poner o no tratamiento. Una vez que hemos hecho esta anamnesis detallada, pasamos a las pruebas complementarias que son necesarias de base, pedir una urgencia siempre que la tengamos accesible, ¿vale? Estas pruebas son una glucemia, una concentración de fármaco antiepiléptico si el paciente es un epiléptico conocido en tratamiento, la saturación de oxígeno, un electrocardiograma y una lírica completa. ¿Por qué? Porque con todo esto podemos descartar casi todas las causas que pueden dar crisis epiléptica o bien cosas que pueden hacernos confundirnos. Por un lado, la glucemia, pues tenemos que descartar que exista una hipoglucemia. Con la concentración de fármaco descartamos lo que hemos dicho anteriormente, la causa más importante de crisis epiléptica en pacientes con tratamiento es el abandono terapéutico, ¿vale? Luego la saturación de oxígeno para ver que no hay una insuficiencia respiratoria grave. El electrocardiograma es sobre todo para descartar un síndrome que es el Stokes-Adams, que es un síndrome que se caracteriza por la pérdida de conciencia brusca y repentina, ¿vale? Pero no se trata de una crisis epiléptica, sino se da por alteraciones eléctricas del corazón. Bien hay un bloqueo o una fibrilación que produce una sistolia transitoria. Entonces el paciente tiene esa pérdida de conciencia brusca. Y por último, la analítica completa para ver que no haya infección o alteraciones en los iones o cualquier cosa que pueda estar descompensando al paciente y provocándole esa crisis epiléptica. Un punto importante es el tema de si es necesario el TAC craneal en todo paciente que sufre una crisis. En las últimas guías lo que indican es que no es necesario salvo estas situaciones. No es necesario el TAC craneal urgente, en urgencia. Es decir, junto con estas pruebas complementarias que hemos dicho anteriormente, no hace falta hacer un TAC urgente a todos los pacientes. Pero si se dan estas situaciones. Bien que se trate de una primera crisis, en cualquier paciente que no sea epiléptico conocido, su primera crisis tenemos que hacer un TAC craneal. Si se trata de un estatus epiléptico, sea en paciente epiléptico conocido o no,
Luego, si se sospecha alguna lesión intracraneal como un hematoma, una hemorragia, una aloe, una meningoencefalitis, etc. Y en caso de que sea un paciente de riesgo, porque esté anticoagulado, porque tenga cualquier tipo de cáncer, porque esté inmunodeprimido, ¿vale? Y sospechemos que eso pueda ser que le esté provocando una patología que sea la que le está provocando esta crisis. En el caso de epilépticos conocidos, hay que pedir un TAR urgente en el caso de que haya un traumatismo craneoencefálico de cierta intensidad o haya un déficit focal nuevo o persistente o una alteración del estado de conciencia duradero, ¿vale? Entonces podemos decir que en estos casos son los que hay que pedir TAC craneal urgente. Luego en otros casos no significa que no se pida TAC, pero quizás no de urgencia y acompañado de las pruebas anteriores. Luego, aquí tenemos dos puntos diferentes. Uno desde el punto de primaria de nuestra consulta, que serían los criterios de derivación, que creemos que es lo más importante para nosotros ahora mismo, porque el otro punto son los criterios de ingreso, que eso desde la puerta de urgencia. ¿Cuáles son los criterios de ingreso? Pues básicamente todas las crisis agudas, sintomáticas, hasta que se controle la situación desencadenante. Tenemos los estatus epilépticos, la crisis reiterada, una crisis focal que no encontremos la causa, que existe una focalidad neurológica después de una crisis generalizada, o que sea una crisis secundaria a infecciones, alteraciones hidroeléctricas, LOES, etcétera, ¿vale? Y importante, los criterios de derivación, o sea, nosotros cuando tenemos que mandar al especialista a un paciente que ha sufrido una crisis epiléptica. Por un lado tenemos que tenga una lesión o alguna circunstancia médica que lo justifique, como un embarazo, por ejemplo, o sea, una situación que nos impida a nosotros manejar la medicación y manejar a ese paciente. Luego, que en pacientes que sean epilépticos conocidos y que hayan sufrido una nueva crisis, una vez que hayamos descartado que esa crisis no se ha dado por una supresión del tratamiento, por una intoxicación alcohólica, por trastornos en el sueño, ¿cuándo mandarlo? Pues bien, cuando la duración de la crisis es superior a la habitual o aparece una segunda crisis sin recuperación del estado de conciencia, bien cuando hay una crisis repetidas, aunque se recupere la conciencia entre una y otra, sobre todo si se va cortando el tiempo, es decir, si entre la primera y la segunda crisis la segunda crisis aparece a los 10 minutos y la tercera crisis aparece a los 5 minutos, ¿vale? Y luego una crisis anormal o diferente en algún aspecto, ¿vale? Que nos cuente el paciente.